Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a este segundo conversatorio, como les decía recién, de comunicación pública de la ciencia, de este ciclo. Bueno, te tomo la palabra hoy para agradecerles a todos que están acá y también las personas que nos están siguiendo a través de YouTube, la retransmisión en vivo de lo que está pasando acá en Zoom. Cualquier consulta y que les quieran ir haciendo, que estén allá en YouTube o también mismo acá en las personas que están acá en el Zoom, pueden ir comentando por el chat o si quieren mutearse, hacer preguntas, intervenir en alguna de las opciones de los tres grupos, las tres instituciones que tenemos invitadas hoy en este conversatorio. Por un lado tenemos a Nina y a Rocío, que forman parte de Dato Encerrado, que ahora nos van a contar un poquito bien qué es lo que hacen, cómo lo hacen, por dónde poder encontrarlas. Así que, bueno, les agradezco también de parte de la secretaria Silvina Birz y de nuestro intendente Fernando Espinoso también por siempre promover estos espacios y dejarnos avanzar con nuestros caprichos, pequeños caprichos de hacer estas actividades que tanto nos funcionan, nos gustan y nos parecen importantes para el desarrollo de una comunidad científica, tecnológica en general, digamos, más allá de la científica académica. También está bueno que el resto de los espacios tomen algunos de los aportes de la ciencia para la ciudadanía general. Así que bueno, para arrancar entonces, les dejo en manos de Rocío y de Melina, de Dato Encerrado, para que puedan hacer tu exposición. Bárbaro. Vamos a arrancar entonces con la presentación. Ahí entiendo que está en pantalla completa. Entonces, en primer lugar, agradecerles a Lautaro y a Gabriela y a Citlán por este espacio. Estamos súper contentas de poder participar de esta jornada que sabemos que está siendo buenísima y en general de participar de este tipo de espacios. Así que muchísimas gracias por tenernos acá, estamos súper contentas. Hoy les voy a contar, también gracias a todos por estar acá presentes escuchando un poco, tanto en la reunión como en YouTube, escuchando un poco sobre estos proyectos. Les voy a contar un poco sobre Dato Encerrado, que es un proyecto que tenemos hace un poco más de un año con mis compañeras, que ahora también va a charlar. Dato Encerrado es un proyecto que tiene forma de podcast, ¿sí? Y nos gusta describirlo como lo que vemos en pantalla, ¿sí? Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Es un proyecto que está enteramente llevado por 3 personas, ¿sí? Que yo soy Melina Vladisauskas, quien les habla, también está Rocío Prie y Belén Zanoni, que hoy no pudo estar en la reunión. Como muestran los dibujitos, que además de que son muy lindos, y por eso los pusimos, muestran que es un proyecto que empezó durante el aislamiento, ¿sí? Empezó durante la pandemia, y por ahora se mantiene en un formato 100% virtual. Y más en particular, les quiero contar un poco sobre nosotras, ¿sí? Estas son nuestras bellas caras. Nosotras nos conocimos en la universidad estudiando biología, somos las 3 biólogas, y a lo largo de este tiempo fuimos habitando distintos espacios, ¿sí? Distintos espacios de comunicación científica, en los que fuimos creciendo, en los que fuimos aprendiendo un poco sobre qué era comunicar ciencia, cómo podíamos hacerlo, qué distintas formas existían de hacerlo, y también encontrando los espacios en los que nos sentíamos más cómodas nosotras. Estos espacios nos formaron como científicas, como profesionales, como comunicadoras, y bueno, y lo que pasó es que finalmente en un momento dado terminamos la carrera y nos planteamos que queríamos seguir formando parte de este tipo de espacios, ¿sí? Espacios en los que pudiéramos comunicar ciencia. Y empezó a surgir de a poco la idea de gestionar un proyecto propio, ¿sí? De tener un espacio que sea nuestro, en el que podamos darle la forma que nosotras quisiéramos, en el que podamos tomar nuestras propias decisiones, también equivocarnos, ¿sí? Pero más que nada esto, poder decidir y poder darle forma a nosotras. Y así es como surge la idea de Dato Encerrado. ¿De dónde viene entonces Dato Encerrado? Bueno, principalmente y más que nada, y creo que es algo que se mantiene a lo largo desde que lo empezamos, nace de nuestras ganas de comunicar cosas que nos parecen maravillosas de la ciencia, ¿sí? Esto nos pasa bastante seguido, nos pasa que nos encontramos capaz con algún trabajo científico y decimos, che, no puede ser, o qué increíble esto, o qué raro esto, o lo que sea. Bueno, eso es lo que da constantemente origen a todos los episodios de Dato Encerrado y probablemente así siga siendo. ¿Por qué un podcast? Bueno, originalmente lo habíamos pensado como, en realidad no es que lo habíamos pensado así, sino que había surgido la posibilidad de hacerlo, de grabarlo en radio, digamos, de hacerlo en un espacio, en un estudio, y esa posibilidad se cayó rápidamente, pero había algo que ya estaba como medio plantado, como que esto es una posibilidad. Y ahí es donde empezamos a proponernos y a decir, bueno,
Ok, lo hacemos en este formato, lo hacemos en formato de podcast. Además que, bueno, este formato de podcast nos permitía una cierta flexibilidad en relación a la virtualidad, que lo podíamos hacer grabando desde nuestras casas con relativamente poco equipamiento y una buena edición. Entonces, bueno, le dimos para adelante con eso. La estructura que tienen en general los episodios, o sea, cómo es un episodio de Dato Encerrado, si ustedes lo escuchan, bueno, básicamente Dato Encerrado tiene una forma de una charla, ¿sí? Es una charla entre nosotras tres, después les vamos a contar unos formatos nuevos que estamos teniendo, pero en principio siempre son una charla entre nosotras tres, en las que una de nosotras prepara un episodio sobre algún tema, esto que les decía antes, que nos pareció maravilloso, que nos interesó por lo que sea, ¿sí? Y le cuenta a las otras dos de qué se trataba este trabajo, ¿sí? O este conjunto de trabajos sobre este tema. Es muy interesante porque algo que pasa es que, en general, a veces sabemos más o menos de los temas de los que estamos hablando, pero muchas veces mantenemos que la que cuenta el episodio es la que sabe más del tema, digamos, es la que leyó sobre el trabajo, y las otras dos son, por decirlo de alguna manera, ciegas, ¿sí? No saben necesariamente de qué es lo que vamos a hablar o no conocen necesariamente el trabajo científico que vamos a estar contando. Entonces eso le da un lugar muy genuino también, ¿no? A las preguntas que van surgiendo, a las propuestas que vamos haciendo, como que todo surge mucho desde una inquietud, ¿sí? Como bien dice acá, con mucho entusiasmo y con muchas críticas acerca de lo que estamos escuchando, ¿sí? Algo muy genuino. Algo que está relacionado con esto, como les decía recién, de esta genuinidad de los episodios, es que no están guionados, ¿sí? O sea, son episodios que no tienen un guión por atrás, o sea, tenemos todo un camino para producir los episodios, pero no es algo que que tenga una forma que esté predeterminada, ¿sí? Entonces, bueno, va pasando que nos vamos enterando de lo que nos van contando, vamos entendiendo muchas veces el contexto de donde vienen las preguntas que estamos escuchando, ¿sí? Muchas veces pasa que de repente nos encontramos con una situación en la que tratan de una pregunta que capaz el día de hoy no consideraríamos ética siquiera, ¿sí? O los métodos que usan para responderla no los consideraríamos algo válido moralmente. Entonces, es como, cada episodio va planteando desafíos y va planteando discusiones relacionadas a todas estas cosas que les cuento. Y también tienen como base uno de los criterios fundamentales, uno de los conceptos fundamentales que compartimos con las chicas acerca de la actividad científica, que la consideramos una actividad esencialmente humana, ¿sí? Y como tal, es una actividad que a veces tiene propósitos o tiene motivaciones que no son del todo transparentes, ¿sí? Que está relacionada, como les decía antes, capaz con el contexto, con las preguntas que surgían en ese momento, con las tecnologías que habían disponibles, y también como tal está susceptible a que se cometan errores, ¿sí? Eso también lo charlamos bastante. Por ejemplo, algunos trabajos que están publicados que después se tuvieron que retractar, o que no se retractaron y que simplemente años después surgió que, no, este estudio estaba mal hecho, o esta pregunta no estaba bien planteada, por lo que sea, ¿sí? Entonces, le damos mucha bola a eso, ¿sí? La vivimos, consideramos que la ciencia es una actividad esencialmente humana, y tratamos de mostrarla, de plasmarla de esa manera en los episodios. En relación a esto, entonces, lo que les comentaba, esta imagen lo representa mejor, pero me adelanté un poco, es esto de que los episodios no están guionados, ¿sí? O sea, creemos que hay gran parte de todas estas preguntas y todas estas cosas que nos van surgiendo, que está fuertemente relacionada con el hecho de que no tenemos que seguir una estructura fija. Así es, al menos, como lo planteamos en nuestro proyecto, digamos. Y por otro lado, pensando un poco en cómo se producen los materiales, digamos, producirlos, se imaginarán que es un proceso fundamentalmente complejo, ¿sí? O sea, desde encontrar la idea para atravesarlo hasta llegar al producto terminado pasa un tiempo, pero básicamente, y tampoco, al igual que como los episodios no están guionados, la forma de encarar un episodio, la forma de construir un episodio no es algo que esté necesariamente estructurado para todas nosotras. De hecho, entre nosotras siempre hablamos de la forma en la que lo encaramos y es distinta, ¿sí? Un camino que podría ser estereotípico, digamos, que sería lo que solemos hacer siempre, dependiendo de cómo lo comencemos o lo que sea, empezamos siempre con alguna idea, algún tema que nos cope tratar, ¿sí? No sé, me da curiosidad los bostezos, me da curiosidad qué pasa, por qué los mosquitos me pican más a mí que otras personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nacen de una idea, algo que nos da curiosidad, o capaz nacen de algún trabajo que vimos, che, qué loco esto que se publicó, ¿sí? Y así es como va avanzando.
digamos, vamos buscando capaz algún, bueno, partimos entonces de este asombro, usamos obviamente Google para buscar qué otras posibilidades, qué trabajos asociados hay con esto, hacemos un trabajo interesante de filtro, porque se imaginarán que sobre las cosas que buscamos aparecen muchas veces un montón de cosas y no podemos hablar de todo en un episodio por más que queramos, y finalmente a partir de esa decisión, a partir de los trabajos que vamos a incluir en el episodio, vamos tejiendo lo que va a ser el entramado de cada uno de ellos, ¿sí? Creo que acá me releva mi compañera. Y una de las preguntas que nos planteaban para armar esta charla era ¿qué hacíamos para adaptar el lenguaje científico? Y la realidad es que nosotras, estrictamente hablando, no creemos mucho en la terminología, ¿sí? No nos parece que haya palabras que sean tan importantes que no se puedan decir de otra manera. Y tenemos muy en claro a quién le estamos hablando, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de cuál es el público, pero no vamos a presentar un trabajo como si lo presentáramos en un congreso de especialistas, porque no estamos en un congreso de especialistas. Entonces lo vamos a contar más bien como si lo contaríamos a una amiga tomando mate. Para eso es súper importante reconocer también qué limitaciones tiene, ¿sí? Hay veces que por adaptar el lenguaje perdemos cierta precisión, y lo que hacemos ahí es blanquearlo, decir como, bueno, esto que estoy diciendo no es estrictamente así, pero lo que quiero que se entienda es tal cosa, lo que me importa que se lleve en este momento es esto, y no me importa meterme en la complejidad de decir una palabra que por ahí a la gente no le es familiar, porque se van a perder mucho más que lo que perdemos por la imprecisión, ¿sí? Y esto de adaptar el lenguaje científico para nosotras ya nos era bastante natural, porque es algo que hicimos en distintos proyectos, pero tuvimos un montón de otras dificultades a la hora de pensar en hacer un podcast. La primera es que no teníamos la más pálida idea de cómo se hace un podcast, ¿sí? Ninguna había hecho nunca un podcast, ninguna había participado de un podcast, escuchábamos algunos podcasts, pero nada más. Y bueno, ahí, por suerte, Internet está llena de herramientas. Fuimos buscando, fuimos encontrando, le preguntamos a gente que ya lo hacía para que nos dijera como, bueno, con qué programa nos conviene grabar, cómo nos conviene subirlo, distribuirlo, que esté en Spotify, digamos, había un montón de cosas que no sabíamos. Eso, por suerte, lo fuimos superando más o menos fácil. Y ahora creo que el principal problema que tenemos es hacer que nuestros tiempos coincidan, ¿sí? Creo que Meli no lo dijo antes cuando nos presentó, pero las tres estamos haciendo un doctorado, entonces, y tenemos otros proyectos además, entonces a veces es difícil encontrar como el momento de la semana para grabar, para preparar los episodios, para compartirlos, para editarlos, para compartirlos y todo. Y además de eso, algo que pasa muchas veces es que Internet no funciona como nos gustaría, ¿no? Creo que a esta altura, después de 1 año y medio, a todos alguna vez nos pasó que en una reunión importante se nos cayó Internet, o que de golpe el audio estaba mal, o lo que fuere, ¿sí? Eso nos pasa bastante seguido, y muchas veces ni siquiera entendemos del todo qué es lo que está pasando, entonces no sabemos cómo resolverlo. Pero bueno, al margen de eso, que es más técnico y que si se quiere, ojalá en unos meses o más podamos grabar presencialmente y ya no sea una limitante la calidad de Internet para grabar, otra cosa que nos empezó a preocupar, no sé si preocupar es la palabra correcta, pero sí que empezamos a darle bola es a cómo crecemos, ¿sí? Porque no es tan fácil que el podcast lo empiece a escuchar cada vez más gente, y que era nuestro objetivo. Entonces, una de las cosas que hicimos fue empezar a publicitar, ¿sí? Poner publicidad en Instagram para poder crecer. Pero es una conversación que tenemos constantemente, como, che, bueno, ¿qué podríamos hacer para que al podcast le vaya mejor en términos de que más gente lo conozca, ¿sí? Nosotros estamos bastante contentas con el producto del podcast, y todo el tiempo también estamos replanteándonos cómo mejorar, de eso vamos a hablar ahora mismo. Pero hay una parte que es como, si alguien no lo escucha por primera vez, no tiene la oportunidad de decir si le gusta o no le gusta. Entonces, ¿cómo hacemos para que más personas puedan escuchar, aunque sea 20 minutos, y decidir si nos dan otra oportunidad o si lo abandonan? Entonces, bueno, cuando empezó la segunda temporada, la primera temporada tuvo la estructura que contaba Meli antes, que es una charla entre nosotras tres, donde una lleva el episodio y las otras dos no saben sobre qué va a hablar, salvo el último episodio de la primera temporada, que sí preparamos algo en conjunto. Y cuando estábamos pensando en la segunda temporada, nos dimos cuenta que había un montón de temas de los que queríamos hablar, pero de los que no nos sentíamos cómodas hablando, porque nos faltan las herramientas, básicamente, porque no podemos ir a leer ciertos trabajos porque nos exceden. Entonces ahí surgió la idea de hacer Dato más uno, que es traer a un invitado,
¿sí? A que nos cuente un trabajo de su área de confortabilidad, digamos, o su área de expertise, que a nosotras nos sea más ajeno, pero que podamos ir como transitándolo de la mano de esa persona. Además, salió otro formato que se dio casi de casualidad, que es Dato de Autor, donde la invitada viene y no solo nos cuenta un trabajo, sino que nos cuenta un trabajo en el que participó, o sea, que fue parte de la producción de ese trabajo científico, ¿sí? Esto surgió, honestamente, porque escuchamos una charla de Lean en el Congreso de la Sociedad Argentina de Neurociencias el año pasado, y las tres quedamos flasheadas y nos mandamos mensajes diciendo como, necesitamos que venga el podcast, necesitamos hacer algo con él porque esto es una locura. Y bueno, por suerte lo invitamos, tuvo ganas de venir y grabamos un episodio que salió la semana pasada, así que lo recomendamos un montón. Y otra cosa que empezamos a implementar esta temporada fue pensar en episodios que tuvieran cierta relación y los encapsulamos en lo que llamamos trilogía, ¿sí? Por ejemplo, ahora salió la trilogía de sueño, en la que un episodio fue sobre cómo aprendemos cuando dormimos, otro episodio fue sobre parálisis de sueño y otro sobre sueños lúcidos, ¿sí? Eran tres cosas de las que nos interesaba hablar y que, bueno, podíamos envolverlas para que estuvieran juntas. Además, desde la primera temporada tenemos como otros formatos que van surgiendo, Datos Encerrados principalmente un podcast, pero bueno, también habitamos Instagram e intentamos producir un poco de contenido exclusivamente para Instagram o para YouTube, y lo que hicimos fue algo que se llamaba Dato Experimental, en lo cual nos proponíamos, una de nosotras de nuevo proponía un experimento en el que las otras dos estaban siendo sujetos, pero a la vez que ocurría, y también se lo proponíamos a las personas que estaban mirando que pudieran ser sujetos de ese experimento. Es algo que tenemos un poquito abandonado ahora, pero que nos encanta, así que seguramente lo vamos a retomar en breve. Y bueno, ¿quién es nuestro público, no? Como todo proyecto que recién empieza, el primer público fueron nuestra familia y nuestras amistades, porque así funciona, digamos. Pero bueno, después, cuando les empezó a gustar, también lo empezaron a recomendar, y ese círculo de cercanía se fue ampliando un poco, gracias al boca en boca. Nuestro público, muy descriptivamente, como vemos, está principalmente entre los 25 y los 34 años, o entre los 18 y los 44, si queremos, pero tenemos algunas personas más jóvenes que nos escuchan y algunas personas más grandes también, y nos escuchan principalmente mujeres, y si vemos en la distribución de ciudades, nos escuchan principalmente en Buenos Aires, pero también en otras grandes ciudades del país, e incluso tenemos algunos oyentes en el exterior. Como decía antes, nos importaba mucho hacer crecer nuestra audiencia o nuestra comunidad de alguna manera, entonces lo que empezamos a hacer fue pagar publicidad en Instagram. Para eso establecimos también una forma de que eso no tuviera que salir completamente de nuestro bolsillo, digamos, nosotros le dedicamos mucho tiempo al podcast, pero poner plata extra también era una dificultad, entonces abrimos una cuenta de cafecitos, donde la gente puede hacer un aporte simbólico de lo que cuesta un café, que en realidad menos porque el aporte simbólico es de 50 pesos, para que con esa plata nosotros la reinvirtamos en el podcast y lo podamos ir haciendo crecer. Además de publicitar, publicitar funciona para que la gente llegue al podcast, pero también nos interesa mucho mantener nuestra cuenta de Instagram activa, ¿sí? Tanto desde las interacciones más como por historias, y que eso es un poco más para el algoritmo, por así decirlo, también hacer preguntas y poder tomar de la audiencia lo que nos dicen. Por ejemplo, el último episodio que grabamos, que todavía no salió, así que estoy tirando una primicia, va a salir la semana que viene, el tema surgió de que un oyente nos escribió, che, estaría bueno que hablen de esto alguna vez. Y bueno, la verdad que sí, y nos pudimos averiguar y hablamos de eso. Entonces, nos parece importante porque la verdad es que Instagram es una herramienta súper fuerte para tener un feedback muy instantáneo, que nos puedan decir como este episodio me gustó, este episodio me habría gustado que sea distinto, y lo que hacemos es siempre cuando largamos los episodios poner un pedacito en Instagram, un audio de menos de 1 minuto, como para contar un poco de qué trata y para también incentivar a la gente a ir a escuchar el episodio completo. El podcast en números, ¿no? Por ahora tenemos 2 temporadas, en total 36 episodios, la segunda temporada no terminó todavía, está ocurriendo. Hace poquito llegamos al número de 5.000 escuchas en Spotify, que
si bien para algunos podcasts grandes por ahí no parezca tanto, para nosotras es un montón, digamos, esto empezó hace menos de un año y lo gestionamos completamente a pulmón nosotras tres, así que estamos súper orgullosas de que cada vez más gente lo quiere escuchar. Y en Instagram tenemos más de 1.600 seguidores, que también, obviamente, como en cualquier cuenta, no todos esos seguidores son activos, pero sí empezamos a interactuar mucho, y creo que hubo un punto de inflexión muy interesante en el proyecto, que fue cuando nos empezaron a llegar mensajes de personas que no conocíamos. Al principio los mensajes y las interacciones con las historias eran de nuestras amigas, ¿no? Y por ahí yo no conocía a alguien, pero les mandaba una captura a las chicas, y Meli me decía, sí, es amiga mía. Y ahora ya pasa un montón de gente que nos dice, che, las escucho, y no nos conoce de ninguna manera, y la verdad es que eso es súper lindo, y es una linda forma de crecer. ¿Cómo esperamos que siga esto, no? El viaje a futuro del podcast. Seguro que no se termina acá, digamos, eso lo tenemos muy claro. Esperamos que podamos eventualmente grabar juntas, porque, o sea, juntas físicamente, ¿no? En un estudio con alguien que sepa de sonido, digamos, no tener que luchar contra esas cosas que son trabas, que en la edición, bueno, en el internet, todo eso que decía antes, digamos, y que no son parte de la producción del contenido, pero son parte que hay que hacerlo bien, porque la verdad es que queremos que los episodios salgan limpios, que sean de calidad, y que las personas que los escuchan los puedan disfrutar. Entonces, principalmente lo que esperamos es grabar juntas, pero también esperamos seguir creciendo, que nos sigan recomendando, digamos, que la gente que le gusta lo pueda recomendar, y cada vez tener más escuchantes. Eso es todo. Les queremos agradecer de nuevo por habernos invitado, por habernos escuchado también todas las personas que se sumaron en Zoom y en YouTube. Dejamos acá nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube y en un montón de plataformas de podcast más, digamos Apple Podcast, Google Podcast y demás. Lo pueden encontrar como Dato Encerrado, y les invitamos a seguirnos y empezar a escuchar el podcast si es que todavía no lo escucharon, darle una oportunidad a cualquier episodio que tengan ganas, porque ningún episodio necesita de otro para poder escucharse, ¿sí? Son todos independientes, entonces pueden escuchar el que el nombre les resulte más tentador, y si les gusta, seguir escuchándolo y recomendárselo a alguien que crean que le puede gustar. Muchas gracias.